Si usted no tiene este libro, hermano, puede conseguirlo después del servicio. Ahí en la librería puede conseguir el libro, que es de suma importancia para nosotros, hermano. Están escritos, mire, para que nosotros aprendamos más del Señor, para que podamos aprender más del caminar del Señor. Amén. Por ese el propósito de esto, mire, de estos libros es para que nosotros podamos caminar rectamente delante del Señor. Vamos a mirar entonces ahí, vamos a mirar el libro de Amós. Vamos a tomar como base este versículo 3, 4 y 5. Vamos a mirar ahí. Gloria a Dios. Dice: así dice el Señor, por 3 transgresiones de Damasco, escuche esto, y por el 4 no revocaré mi castigo. Ahora dice: porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. El 4 dice: por eso enviaré fuego sobre la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Ahora el 5 dice: también romperé el cerrojo de Damasco, extirparé al morador del valle de Abén y al que empuña el cetro de Bet-Edén, y el pueblo de Arán será desterrado de Kir, dice el Señor. Vamos a tomar como base entonces estos versículos para hablar de lo que es la casa del placer. Oramos. Señor, te damos gracias hoy en esta mañana, que una vez más las puertas de este lugar se abren, Señor, para que podamos disfrutar de tu presencia, para que podamos disfrutar de tu palabra, Señor. Gracias por ese gran privilegio que me das, dígale al Señor, de poder estar aquí, oh Dios, en este lugar, para aprovechar el tiempo, Señor, ya que tu palabra declara que aprovechemos el tiempo, Señor, y te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque tu misericordia, Señor, una vez más ha sido extendida sobre nosotros, que somos tu pueblo, Señor, y podemos oír tu verdad, Señor. Gracias porque eres bueno. Recibe toda gloria y toda honra, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mire, lo que vamos a estar mirando es la casa del placer. Y ya miramos estos versículos. Pero vamos a tomar esta palabra en el verso, en Amós 1:5. Vamos a tomar esta palabra, lo que es Ben-Edén, que ahorita vamos a mirar el significado. Pero quiero leerle lo que es la presentación de este libro. Mire qué interesante es esto. Dice que hay diferentes tipos de casa que nos muestran, en este libro hay diferentes tipos de casa que nos muestra la palabra de Dios. Hay muchas de ellas, dice, en cada uno es para nosotros, la iglesia de Cristo, un modelo o ejemplo a seguir. O en el mejor de los casos, dice que sea como cuando en un espejo vemos la imagen de una figura que se proyecta, y preguntarnos si vuestra casa es como la que nos presenta la Biblia. Recuerde que todo lo que está escrito quedó para sombra para nosotros. Está escrito porque nosotros tenemos que seguir esos consejos, y aún está escrito para que no sigamos otros consejos. Amén. O sea que todo lo que está escrito en la palabra del Señor está escrito para nuestra enseñanza, hermano. Eso tenemos que tomar en cuenta para nuestra enseñanza. Ahora, casa, dice, lo que es interesante mirar esto, porque dice que casa es un concepto que enmarca no solamente el núcleo familiar primario, dice, abarca a toda una parentela que estaba bajo la autoridad de un patriarca o sacerdote, que incluía también todos los bienes materiales. Mire qué tremendo es esto. Todos los bienes materiales, el ganado y las plantaciones con sus cosechas. Ahora, cuando Josué, si se recuerda las palabras que le dice, que habla Josué al pueblo, le dice: yo y mi casa vamos a servir al Señor. No solamente estaba diciendo yo voy a servir, o mi esposa y mis hijos. No, cuando está diciendo yo y mi casa, mire qué interesante eso, servir al Señor, está incluyendo todas las familias y todos los bienes que poseían, porque entendió que el Señor se le ama y se le sirve con todo, hermano. Todo esto trae su recompensa con el tiempo. Las bendiciones son abundantes porque el Señor no se queda con nada. Su placer está en el corazón, cuando el corazón se dispone de una manera íntegra y total. O sea que todos los bienes que nosotros tenemos, cuando se habla de una casa, no se está hablando solamente del núcleo familiar, no se está hablando solamente de 4 paredes allá, no se está hablando de lo que está dentro de ahí. Ahora fíjese que todo esto, y aún las cosas inanimadas, las cosas materiales que Dios nos ha dado, también involucran en todo esto lo que es la casa. Y todo esto, fíjese, hermano, ahora que nosotros conocemos al Señor,
todo esto tiene que ser entregado al servicio del Señor. No solamente nuestra vida, sino también las cosas que Dios nos ha dado. Eso es lo ideal, pues, que sean entregadas a Dios, que estén al servicio del Señor. Porque es lo que Josué estaba diciendo aquí. Él decía, yo y mi casa. Se incluía a él, pero también a todo el pueblo. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Mire qué interesante es esto. ¿Está conmigo, hermano? No se me duerma, por favor. Es temprano todavía, hermano. Ahora mire qué interesante es esto, porque vamos a mirar esta palabra. Yo le decía aquí, Ben Eden. Ahora, esta palabra tiene unos significados. Pero antes de hablar de esto, yo quiero decirle, hermano, que podemos verlo en tres direcciones. Mire, esto de la casa del placer, vamos a poder mirarlo en tres diferentes direcciones. Primeramente, como casa de placer, que es nuestra vida. Como casa de placer, que es nuestro hogar, nuestra casa. Y como casa de placer, que es la iglesia. O sea que vamos a poderlo mirar en tres diferentes ángulos, diferentes direcciones, para que podamos entender lo que es este tema, lo que es la casa de placer. Porque yo como casa de Dios tengo que tener placer, hermano. Y nuestra casa allá afuera también tiene que tener placer. ¿Se da cuenta? También aquí en la iglesia, Dios, hermano, y mire qué tremendo es esto, porque Dios, cuando nosotros nos reunimos, tenemos que reunirnos, pero sabiendo que en este lugar, hermano, Dios va a enviar la bendición en este lugar y hay placer aquí. Disfrutar, pues, lo que Dios nos ofrece, lo que Dios nos da, deleitarnos en lo que Dios nos ofrece cada vez que estamos reunidos en el culto. Porque créame que es una bendición grande el poder participar, hermano, el poder levantar manos, el poder participar del culto del Señor, porque es una oportunidad que Dios nos está dando. Mire qué interesante es esto. Es más, mire, hermano, yo me atrevo a decirle que no sale ni de uno venir a la iglesia, hermano, porque ¿quién andaba buscando a Dios? Sino que es Dios que ha puesto en el corazón del hombre, del ser humano, la necesidad, hermano, de buscar del Señor o de estar en el Señor. Amén. Entonces podemos verlo en tres diferentes direcciones, lo que es casa de placer como mi vida, y la casa de placer como nuestra casa, y la casa de placer como la iglesia. Y vamos a estar mirando aquí. Ahora, esta palabra, mire la palabra, lo que significa esta palabra de Bet Eden. Dice que es causar disfrute a alguien, suministrarle a alguien experiencias placenteras. Sabe que en el mundo, cuando se habla de deleite, se habla me estuvo deleitando. Usted sabe, mire, es más, la palabra del Señor habla creo que el apóstol está hablando que en otro tiempo nosotros vivíamos en deleites. En otro tiempo, antes de conocerle al Señor, en deleites. Usted sabe que la gente que está allá afuera, hermano, se deleita en pecar, pues. ¿Por qué que no veníamos nosotros al Señor? ¿O cree que no es un deleite allá, hermano? Allá hay un deleite también. El mundo presenta deleite también. Por eso hay mucha gente todavía ahí encerrada, todavía ahí metida y no quiere nada con el Señor. Porque allá también hay deleite, pues. No todo es tormento, hermano. Pero mire qué cosa más tremenda, porque es un deleite sin Cristo. Y eso es destrucción. Pero ahora nosotros el deleite que tenemos que tener es con el Señor. Y en este lugar hay deleite. Y tenemos que deleitarnos aquí. Tenemos que gozarnos aquí. Ahora, esta palabra, mire, de Ben Eden, dice que es causar disfrute a alguien, suministrarle a alguien experiencias placenteras. La casa de placer dice del agrado. Casa de placer, casa del agrado, de la complacencia, del gozo, del disfrute. Es algo que sobrepasa entendimiento, pues. Yo no sé cuántos disfrutan, hermano, al venir a la iglesia. Pero que sea un deleite, fíjese, hermano. No una necesidad, sino un deleite, algo que se deleite, algo que diga uno, de veras que yo me gozo el estar ahí. Es un deleite eso. Es un deleite saborear la presencia del Señor, es un deleite escuchar la palabra de Dios. Es un deleite cuando Dios me habla a mi corazón, cuando Dios restaura nuestras vidas. Mire, porque tenemos que tomar esto así, hermano, que sea un deleite. Ahora fíjese que ahí en Hechos, antes de mirar este versículo, quiero que ahí en Hechos 17, 18, por favor, ya le dije a nuestro hermano Martín que lo leyera ese versículo nada más, porque fíjese que había dos grupos ahí en los libros de los Hechos 17 y 18.
Había dos grupos que estaban en extremos, pues. Eran religiosos, hermano, pero unos creían en el placer de la carne y el otros creían, hermano, en lo sobrenatural. Ahí 17 y 18, ¿qué dice, hermano? Mira, ahí está hablando de dos grupos. Los epicúreos eran los carnales. Ellos querían que por eso ellos decían que hay que disfrutar la vida, porque no creían en la vida después de la muerte. Ellos decían hay que disfrutarle, todos nos vamos a morir y no vamos a llevar nada. Y empezaban a disfrutar porque y se disfrutaban en lo que era lo carnal. Ahora, por eso yo le digo, hermano, que allá afuera hay disfrute también, hay placer allá. Y ahora los otros eran los estoicos. Y estos eran los espirituales. Yo no sé si usted ha mirado gente o conoce gente, hermano, que se mira que son espirituales y no van a ninguna iglesia a veces. Y hacen cosas y se mira que son bien conservados y esto, cosas así, ¿va? Pero porque pero el problema es que no tienen a Cristo, pues. Y todo eso no les va a ayudar de nada. Bueno, sí les aplauden y todo aquí en la tierra, pero para allá, para el cielo, no les ayuda en nada, hermano. Porque es carne, pues. Ahora, mira aquí en Salmos 16, 18. Mire lo que está diciendo. Porque esta es la casa, mire, como casa. Yo le hablé al principio que tenemos que verla con tres direcciones, tres diferentes direcciones. Yo como casa que tengo que ser placentero, que tengo que tener placer. Mi casa, allá afuera, que debe de haber placer también. Y aquí la iglesia. Ahora en Salmos 16, 11. Mire lo que está diciendo. Me darás a conocer la senda de la vida. Y en tu presencia hay plenitud de gozo, y en tu diestra deleites para siempre. Mire qué interesante ver esto, hermano. Porque mire lo que hay en la casa del Señor. Dice que hay deleites para siempre. Dice, me darás a conocer la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo. Y en tu diestra deleites para siempre. Porque en la presencia del Señor está todo lo que nuestra alma necesita. Están los deleites. Hay deleites para siempre. Ahora, en la iglesia es donde está nuestro deleite, nuestro placer, hermano. Es donde debe de estar. Salmos 43, 3. Entonces dice, llegaré al altar de Dios, al Dios mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. Porque es un deleite. En la casa del Señor hay delicias, hay deleites. Los salmos los hablan, hermano. Que en la casa del Señor hay delicias, hay deleites, mire. Salmo 48, 2 dice, hermoso es su elevación, el gozo de toda la tierra. Es el monte Sión. El monte Sión es la iglesia. En el extremo norte, la ciudad del gran rey. El gozo, dice, de toda la tierra. Es el monte Sión. Es aquí en la iglesia. ¿Sabe que aquí es un deleite, hermano? Mire, hermano, disfrutar la presencia del Señor, hermano. Saber que aquí, mire, nosotros recibimos todo, hermano. La Biblia dice que el Señor es la porción de nuestra bendición y que en Él estamos completos. Nada nos falta, dice. Y si algo nos falta, hermano, es porque a veces creemos que nos falta. Pero si aprendemos a deleitarnos en Dios, porque eso es, mire, la casa del placer, que es esta palabra, lo que es Ben Eden, lo que es la casa del placer, hermano. Si pensamos que algo nos falta, a veces ni lo necesitamos, hermano. Pero aprender a deleitarnos en el Señor, porque en su casa hay deleite, dice la Biblia. Salmo 59, 16, pero yo cantaré de tu poder, sí, gozoso cantaré por la mañana tu misericordia, porque tú has sido mi baluarte y un refugio en el día de mi angustia. Gozoso cantaremos. Deleitarnos aquí en su presencia, hermano, gozarnos en su presencia. Esa es la casa del placer. Ahora,
Es algo delicado que se puede estropear muy fácilmente. Pues acuérdense que el placer es algo muy delicado, hermano, que se puede estropear fácilmente. Se puede estropear. Porque fíjense que hay enemigos. Ahora, el placer se define como una sensación o sentimiento positivo. Mire cuál es la definición de placer. ¿Sabe cómo, por ejemplo, un ejemplo, hermano, cuando usted le sirven un buen plato de comida, ¿verdad? Y usted hasta sueño le da después que se lo come, hermano. Dice, qué rico estuvo esto. Y un placer tremendo. Le hablo de comida porque me gusta. A usted no le gusta la comida, ¿verdad? No le gusta. Sí, porque se me queda viendo así medio serio, como ¿qué está diciendo la hermana? Sí, hermano. Sí, porque hay cosas, mire, algo placentero, algo que es un deleite, pues es algo que se saborea. Mire, cuando disfrutamos la presencia del Señor, cuando el Señor desciende a este lugar, hermano, y de hecho todo el tiempo desciende Dios. Y cuando el Espíritu Santo lo sacia de tal manera que uno queda satisfecho, hermano, que sale, se va a este lugar, hermano, no abre ni su boca a uno porque no tiene nada ni qué decir. Salió tan lleno que va bien saciado, hermano. Se da cuenta, pero algo que el Espíritu Santo mire, porque este lugar es algo, hermano, donde tenemos que disfrutarlo, pues. La iglesia es un lugar donde tenemos que disfrutar. Es un lugar donde tenemos que disfrutar, hermano. Es algo donde tenemos que de veras deleitarnos y saborearnos, hermano. El que Dios nos haya tomado en cuenta, hermano. Que nos haya dicho, ven. Que nos haya dado la invitación, es un gran privilegio. Por un momento, mire, hermano, ¿dónde estuviéramos si Dios no nos haya llamado? Saber qué andaríamos haciendo por allá, hermano. Pero mire qué cosa más tremenda, como Dios, hermano, como la misericordia del Señor, hermano, que nos hace partícipes. Que aún siendo, mire, teniendo tanta rajadura, teniendo tanta cosa, hermano, pero Dios dice, yo te voy a llamar y te voy a restaurar. Y yo voy a hacer contigo algo grande. Eso es lo lindo de Dios. Y tenemos que disfrutar esto. Entonces el placer se define como una sensación o sentimiento positivo y agradable. Eso se da cuando la persona está completamente satisfecha. En este lugar estamos satisfechos. Amén, hermano. Sí, porque Dios desciende en este lugar. Y aún en nuestra vida, mire, hermano, en nuestra vida misma tiene que haber satisfacción y deleite. Aún en nuestra casa también, porque recuerde que son tres, podemos verlo en tres diferentes direcciones. Nuestra casa también tiene que haber deleite allá, hermano. No solamente aquí en la iglesia, Dios nos da este deleite aquí, este disfrute, este placer, pero también en nuestra casa tiene que haber deleite allá también, tiene que haber placer allá también, no solamente aquí. Ahora miren, Salmos 36:8 dice, se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Mira lo que está diciendo el Señor, se sacian de la abundancia. Mira lo que dice ahí, de la abundancia de tu casa. Porque en la casa del Señor no hay escasez, hay abundancia. Y les das a beber del río de tus delicias. Está hablando de la iglesia. Les das a beber del río de tus delicias. Ahora, en nuestras casas, mire, hermano, no debería faltar ninguno de los aspectos anteriores. Lo que estaba mirando acerca de la palabra de Ben Eden, el significado que tiene alguna de ellas. Aspecto interior, porque ellos satisfacen toda necesidad, tanto material como emocional y espiritual, que es lo más importante. ¿Sabe que cuando somos saciados, cuando disfrutamos la presencia del Señor, hermano, las cosas materiales quedan en segundo lugar? Ya no es la primera prioridad lo material, sino que viene quedando en segundo lugar. Dios es el que va a hacer las cosas. Dios tiene control de nuestra vida. Dios es el que toma el control de todas las cosas. Y no estamos tronando nuestros dedos y diciendo, ¿cómo voy a hacer para hacer esto? Usted tranquilo, si usted disfruta en la casa del Señor, hermano, el Señor va a proveer, va a dar todas las cosas. Por eso no hay que quebrarse la cabeza, hermano. Por las cosas materiales no hay que quebrarse los dedos, hermano. No hay que comerse las uñas.
No, porque Dios, si Dios aquí nos está saciando, hermano, de seguro que también allá va a dar. En nuestra misma vida, mire, va a proveer lo que necesitamos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, dice aquí que en nuestras casas no debería faltar ninguno de los aspectos anteriores, porque ellos satisfacen la necesidad tanto material como emocional y espiritual, que es lo más importante. Pero yo le decía que lo espiritual es lo importante. Si somos saciados, si en nuestro interior somos saciados, entonces lo demás queda en segundo plano. Ahora, todo ser satisfecho muestra conformidad en todos los aspectos. Mire, esto es importante, porque aquel que no está satisfecho muestra inconformidad, lo contrario a esto. Pero todo ser satisfecho muestra conformidad en todos los aspectos. Mire qué importante es entonces de lo que es la casa del placer, el tema de la casa del placer. Porque todo ser satisfecho, hermano, muestra conformidad en todos los aspectos. Y cuánta inconformidad se mira allá, hermano, a veces en nuestras casas, porque no hemos aprendido a que nuestras casas también sean un placer, que sea un placer, un deleite. Que cuando llegue la esposa, cuando llegue el esposo y los hijos sea un placer, mire, hermano, eso es lo ideal que el Señor ha preparado para nosotros. Eso es lo ideal. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, su pueblo. Ahora, la armonía de una casa se marca con la satisfacción de cada uno de los habitantes. Mira, ahí no se mira, pero ya le leí aquí. O sea que la armonía de una casa se marca con la satisfacción. Mire, si alguien no está satisfecho, hermano, entonces hay desconformidad. Pero si todo el núcleo, hablando de la casa, el núcleo familiar, mire, hermano, si todos estamos satisfechos, entonces mire, enmarca, hay una armonía, pues. Pero si no hay satisfacción, si no hay placer. Proverbios 15:17 dice: mejor es un plato de legumbres donde hay amor que buey engordado y odio con él. Mira, hermano, mejor es un platito de ensalada, hermano, de frijoles. De ensalada, que es un pedazo de carne, hermano, que le digan, tómatelo, ahí están. Sí, es que, mire, hermano, el Señor es sabio, hermano. Todo lo que nuestra vida necesita está escrito, hermano. Y aún, hermano, lo que no está escrito, el Espíritu Santo nos lo da a conocer. Mire qué lindo es Dios, hermano. Yo siempre le digo al Señor, Señor, yo quiero enamorarme más de ti, Señor. Porque sé que enamorado del Señor, hermano, las otras cosas vienen sobrando, hermano, y vienen quedando en segundo lugar. Y no estás pensando tanto en eso, hermano, sino que sabes de que Dios va a hacer las cosas. Eso es lo lindo, ¿verdad? Que sabe de que Dios va a realizar todo, hermano. Amén. Entonces dice ahí en Proverbios 15:17, mejor es un plato de legumbres donde hay amor que buey engordado y odio con él. Sí, es cierto, hermano. ¿De qué sirve que nos comamos un plato de comida, hermano, si nos lo avientan? ¿Verdad? Génesis 2, 8 y 9 dice. Ahora vamos a hablar, mire lo que es. Aquí estamos hablando, vamos a hablar lo que es el huerto. Usted sabe que en el huerto, a la palabra y Edén, y vamos a tomar esta palabra. En el huerto había una plenitud de gozo. Dios había dejado al hombre para que disfrutara, imagínense por un momento cómo era el huerto, hermano. Era una delicia, era un disfrute. Era algo que a veces en nuestra mente no alcanza a comprender lo que era ese lugar, hermano. Era tan confortable para Adán, para el ser que había puesto ahí el Señor, que era un disfrute, pues. Era un deleite esto. Génesis 2, 8 y 9 dice: y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allá al hombre que había formado. Ahora aquí vamos a mirarme, porque también hay enemigos. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, asimismo en medio del huerto del árbol de la vida. Ahora mire, Dios, porque Dios no nos ha creado a nosotros como robot o con control remoto, nos maneja y nos
tenemos que hacerlo, no, porque hay decisión nuestra. Si queremos lo hacemos, y si no, no. Pero hay bendición, hermano. Si lo hacemos, si agradamos a Dios, hay bendición. Amén. Ahora, Dios da libre albedrío para poder actuar y tomar las decisiones que se quiera, hermano. Porque Dios es bueno. Porque Dios no nos tiene a la fuerza, hermano. Por eso, mire, hermano, cuando el Señor desciende, eso yo le digo a mi hija, hermano. Yo le digo a ella, cuando tú mires que el Señor desciende, cuando tú sientas la presencia del Señor, pídele al Señor que te llene. Aprovecha ese tiempo, le digo. Y tenemos que aprovecharlo, hermano. Cuando vemos que el Espíritu Santo se está derramando, Señor, aquí estoy yo. Para eso yo he venido. ¿Se da cuenta? Ese tiempo aprovecharlo, mire, hermano. Disfrutar ese momento. Lo que Dios nos está brindando. Y recuérdese, hermano, que solamente en la iglesia es donde Dios derrama de su presencia, derrama de su bendición. No estoy diciendo que allá afuera, pero fíjese que allá afuera casi no tenemos tiempo para tener comunión, pero es aquí. Por eso el Señor ha dejado la iglesia, para que nosotros aquí reunidos, para que aquí descienda la bendición sobre nuestra vida. Amén. Es aquí en este lugar. Por eso Dios lo ha dejado. Si no el Señor hubiera dicho cada quien búsqueme en su casa. No, es aquí. Es aquí donde la fe va a aumentar de nosotros, porque es aquí donde escuchamos la palabra del Señor. Es aquí donde escuchamos el consejo que Dios tiene para nosotros. Ahora, la casa del placer, fíjese que Dios da libre albedrío para poder actuar, tomar las decisiones que se quiera. Porque hablamos que aquí en el huerto, aquí en Génesis, aquí está hablando de que Dios los dejó, pero les dejó una responsabilidad. Les dio instrucciones de lo que tenían que hacer. Y ellos tenían que acatar la dirección, tenían que acatar lo que el Señor había dicho. Pero también ellos podían negarse a eso y decir, no, Señor, no hacemos esto. Ahora, quiere que en la casa se tenga uso de conciencia, saber qué es lo mejor o qué es lo que más conviene. Mire qué tremendo es eso, hermano. Porque Dios nos hace responsable a nosotros de las decisiones que tomemos. Dios nos habla la palabra, fíjese, hermano. Dios nos habla la palabra, escuchamos la verdad de Dios, pero cada uno de nosotros, el apóstol dice que cada uno de nosotros mire cómo sobreedifica. Y la edificación viene la responsabilidad de nosotros. La palabra está dada, pero nosotros somos los que vamos a sobreedificar. El cimiento es Cristo, pero allá arriba vamos a poder, y da una diversa materiales para edificar. Pero hay unos que los consume el fuego y hay otros que no. Entonces de nosotros es la responsabilidad cómo vamos a edificar. ¿Se da cuenta? Ahora, quiere que en la casa se tenga uso de conciencia. Mire qué tremendo es esto, en saber qué es lo mejor o qué es lo más conveniente. ¿Sabe por qué hay enemigos, hermano? Aún en la casa, hablando la casa del placer como la iglesia, hay enemigos. Entonces, mire, nosotros tenemos que saber, tenemos que tener conciencia, saber que hay enemigos, pues, o qué es lo mejor que lo que tenemos que tomar, o qué es lo más conveniente para hacerlo. Ahora, Él hace todo esto para que aprendamos obediencia, porque le agradan los corazones que obedecen, ¿ves, hermano? Sí, porque qué bonito es, hermano, cuando alguien obedece, pues. Hablando nosotros como padres y que el hijo obedece, mire. Usted le dan ganas de darle un regalo o algo, hermano. O le dan ganas de darle con el cinto, ¿verdad que no? No, hermano. De premiarlo, puede decir, mira qué muchacho tan bueno, salió su padre. ¿Sí va? Salió obediente. Sí, así es lo que dice uno de padre. Nunca dice salió a la mamá, no, dice salió a su papá. Cuando hace cosas buenas, ¿verdad? Y cuando hace cosas malas, dice saliste a tu madre. ¿Se da cuenta, hermano? Pero mira qué disfrute es esto, hermano. Qué bonito es ese tema, hermano. Mirar lo que es la casa del placer, mire. Mire, el placer encierra todo lo que es. ¿Qué palabras usaré, hermano? Algo que encierra, bueno, estar completamente, hermano, satisfecho. Completamente satisfecho en todo ámbito, en todo, ya sea en lo material, ya sea en lo espiritual, en todo ámbito. ¿Sabe que en este lugar, mire, hermano, nosotros estamos satisfechos? Yo agradezco a Dios por este lugar.
Agradezco a Dios, hermano, por mi pastor, hermano. Porque mire, esa palabra que aquí nos dan, hermano, es una palabra que encierra todo, que podemos estar satisfechos. No hay necesidad de buscar otro lado, hermano. No hay nada, hermano. Porque aquí, mire, todo es, mire, una satisfacción tremenda que entra en nuestro corazón cuando vimos la verdad de Dios. Amén. ¿O no amén? Amén, hermano. Ahí está nuestro pastor. Dígame, hombre. Es así, hombre. Génesis 2:10, mire, hermano, vamos a mirar ahí. Ahora dice que del Edén salía un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Vamos a mirar cada uno de los significados de estos ríos. Porque recuérdense que ahí en el Edén, ahí es donde Dios pone al hombre y le da unas instrucciones. Pero ahí en el Edén también había enemigos. Era un lugar de placer. Mire, el Edén es un lugar de placer, un lugar placentero, un lugar donde ellos, hermano, estaban bien confortables ahí en ese lugar. Ahora dice el 11, dice, lea conmigo, el nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Ahora el 12 dice, y el oro de aquella tierra es bueno. Ahí hay, no alcanzo a leer esto, hermano. Hay onice y hay, léalo, Martín, hermano, para que despierte. Bueno, ahí hay unos minerales, mire, hermano, hay uno, onice, y el otro no recuerdo cuál es el nombre del otro. No, onice, no eunice. Ónice. Sonría que Cristo le ama, hermano. No se ponga serio, hombre. Ahora, dice el 13, y el nombre del segundo río es Gihón. Ese es el que rodea la tierra de Cus. Pero vamos a mirar el significado de los 4 ríos. Ahora, y el nombre del tercer río es Tigris. Ese es el que recorre el oriente de Asiria. Y el cuarto río es Éufrates. Ahora, el primer río es Pisón. El nombre de este río es Pisón. Esto significa engrandecer. Mire cómo el Edén era un lugar placentero, hermano. Aún los ríos que llenaban, que corrían por ese lugar, tenían un significado tremendo para esa tierra. Ahora, el primer río dice que era Pisón, y esto significaba engrandecer. El segundo era Gihón, y ese significaba plenitud. Mire, el otro era Tigris o Hidekel, y es correr o fluir. Y el otro es Éufrates, y es fértil. Dice que es fértil el otro, el Éufrates es fértil. Ahora mire, las palabras de cada uno de ellos, hermano, tienen significado para este lugar donde el Edén, pues. Yo le decía que era un lugar placentero, un lugar donde había placer, hermano. Donde había un confort, hermano. Mire Dios, hermano, Dios cómo había dejado el hombre, no lo abandonó, no lo dejó ahí nada más, sino que lo dejó en un lugar donde él podía disfrutar y deleitarse ahí en ese lugar. Lo mismo hace con nosotros el Señor. El Señor nos trae a la iglesia, hermano, y es un lugar donde está todo esto. Donde hay un confort, hermano, donde hay delicias. La Biblia dice que en la casa del Señor hay delicias en su mesa. Amén. Génesis 2:15 dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Estas son las dos órdenes que Dios le da al hombre. Dijo, van a tener que hacer algo en ese lugar. Lo puso ahí en el huerto, dice, para que lo cultivara y lo cuidara. Ahora, este Edén había sido diseñado para que sus habitantes lo pudieran disfrutar placenteramente. Mira, hermano, Dios nos ha dado la iglesia a nosotros para que disfrutemos placenteramente, hermano. Aún nuestro cuerpo, nuestra vida, para que nosotros disfrutemos placenteramente nuestra vida. Con relación al Señor, no los deleites del mundo, sino que con relación a Dios. Ahora nuestra casa también, Dios nos la ha dado para que la disfrutemos placenteramente. Para que estemos ahí placenteramente, porque es lo que le agrada. Es lo ideal del Señor. Es lo que le agrada al Señor. Por eso el hombre, Dios le designó estas 2 tareas, mire, lo que le dijo que lo cuidara y lo cultivara y lo cuidara. Estas 2 tareas Dios le dejó. Ahora mire conmigo esto,
Le dijo que lo cultivara. Esta parte podemos verla como la responsabilidad, mire hermano, de que en la casa sea un lugar donde se multiplicare todo aquello que en virtud produce placer y gozo. Mire hermano, todo aquello, mire qué interesante es esto. Por eso el Señor le dijo, tienes que cultivarlo. Porque es la responsabilidad de que en la casa sea un lugar donde se multiplicare todo aquello. Mire, se tiene que multiplicar todo aquello que en virtud produce gozo, placer y gozo. Mire qué bonito es esto. Mire cómo el Señor tiene bien escrito todo, hermano, para nuestra vida. Todo lo que necesitamos ahí está, hermano. Ahora también le dijo que lo cuidara. Todo lo que es de valor debe cuidarse, hermano. Porque siempre hay enemigos que tratan la manera como ladrón de robar, matar y destruir. Todo lo de valor. ¿Sabe hermano que nuestra vida tiene valor? Pues somos comprados a precio de sangre. Nuestra casa tiene valor. Porque la sangre de Cristo está aplicada sobre nuestra casa. Ahora la iglesia tiene valor, hermano, también. El mundo la ha desvalorizado, pero la iglesia es valorosa, hermano. Si la iglesia, mire, el mundo no estuviera como está, hermano. Sabe que cuando la iglesia sea levantada, va a venir la destrucción sobre el mundo. Porque lo único que detiene los juicios de Dios es la iglesia de Cristo, hermano. Somos nosotros, su pueblo. Lo que detiene es el Espíritu Santo, hermano, que está deteniendo los juicios de Dios. Porque está esperando que nosotros, hermanos, despertemos y busquemos a Dios de corazón. Amén. Sí, hermano. Mire, por eso tenemos que deleitarnos en este lugar, hermano. Que sea un deleite esto, hermano. Un deleite, un gozo, hermano. No algo que tenemos que venir y ya. No. Un deleite, hermano. Un gozo, una alegría. Cuando entremos por esas puertas, mire. Y que sea un gozo y decir, Señor, te voy a buscar, te voy a alabar. Y que sea grata mi alabanza delante de ti, mi cántico delante de ti. Amén. Que sea agradable delante del Señor. Gloria a Dios, porque Dios es bueno. Juan 10:10 dice, el ladrón, mire, dice aquí, solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, cuando no se cumple con las instrucciones, se corre el riesgo de perder el placer en la casa. Eso fue lo que pasó ahí en el huerto del Edén. Cuando no se cumplieron las instrucciones que Dios había dicho, Dios los saca, los echa fuera de ese lugar. Y ya no era placer allá afuera, hermano. Ya tenían que trabajar más fuerte ellos. Aunque adentro trabajaban, pero de seguro que no sudaban, hermano. Porque cuando el Señor los saca, le dice, con el sudor de tu frente. ¿Se da cuenta? O sea que ya no era tanto, ya no era placer, era un mundo diferente. Hermano, usted puede mirar conmigo, fíjese que cuando estamos en el mundo y miramos ahora donde Dios nos tiene en este lugar, eso es delicia, hermano. Eso es placer, el estar en la iglesia. O no me diga que usted añora estar allá otra vez, hermano. Allá con el compadre, ya. ¿Verdad que no? No, hermano. Quien añora eso es porque no ha nacido de nuevo, hermano. Pero yo no añoro estar allá, hermano. Yo bendigo a Dios porque tuvo misericordia, hermano. Y dijeron, porque ese es el placer, hermano. Ese es un deleite estar aquí. Amén. Es un deleite, hermano. Es un deleite. Mire, en este lugar hay deleites, hay delicias. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a mirar lo que es la conclusión. Génesis 2, 23, 24. Si va a hacer alguna pregunta, usted puede hacer sus preguntas para que el tema sea más ampliado y para que podamos entender aún mejor, hermano. Dice, y el Señor Dios lo echó del huerto, porque esos son había enemigos, hermano. El Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra en la cual fue tomado. Pero fue echado de ese lugar, fue sacado. ¿Usted sabe por qué? Porque el enemigo los engañó y fueron sacados de ese lugar. Y no más entraron en ese lugar, mire, hermano. La oportunidad de deleite, la oportunidad de deleitarnos delante del Señor es hoy, hermano. Es hoy. Dios nos da la oportunidad hoy. Las puertas se han abierto para nosotros, mire, hermano. Para que nosotros disfrutemos la presencia del Señor. Yo he conocido personas que se han ido de este lugar, hermano. Y fíjese que qué cosa más tremenda.
Porque yo ni en cuenta cuánto tiempo han durado fuera sin el Señor. Y les pregunto, ¿cuánto tiempo tienes que no vas a la iglesia? 5 o 6 años. Digo, ¿tanto tiempo? Mucho tiempo, hermano. Y allá afuera andan haciendo cosas. Y no para Dios. Pero fíjense que a nosotros el Señor nos ha abierto las puertas de misericordia. El cetro de Dios ha sido extendido sobre nosotros. Y podemos disfrutar la casa. Podemos disfrutar este lugar. ¿Usted disfruta este lugar, hermano? Mire, porque es un deleite estar aquí, hermano. Es un deleite, hermano, estar en este lugar. Dice, expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Se da cuenta? No pudieron entrar más allá. Ese deleite se perdió. Entonces nosotros corremos el riesgo de que también se pierda el deleite. Que ya nos sintamos deleite en estar en este lugar. Porque quizá no. Mire, ellos no aprovecharon el tiempo. Un tiempo lo aprovecharon, pero luego vino el engaño. Y ese mismo engaño, por no recibir órdenes del Señor, lo que el Señor había dicho, entonces fueron sacados de ese lugar. Así pasa con muchas personas, hermano. Mire cuántos hablando de la casa ya como casa de nosotros, se pierde el placer. No hay placer y se rompe todo eso, hermano. Y es triste. Aún en nuestra vida, hermano, no nos deleitamos en el Señor y tarde que temprano estamos allá afuera sin el Señor. Porque Dios nos ha dado la oportunidad de estar en este lugar. Amén. Entonces aprovechemos el tiempo nosotros, hermano. Hoy que las puertas se abren en este lugar. Amén. Que sea un deleite venir a esta casa, hermano. Que sea un deleite honrar al Señor. Amén. Si hay preguntas, puede hacer sus preguntas, por favor. Gloria a Dios. El gallo cantor. No, tú no eres el gallo. El gallo soltero. Ese es gallo soltero. El que ponen en la gráfica siempre ahí para preguntar. Muy bien, hermanos. Vamos a dejar tiempo para preguntas, pero antes solamente déjeme decirle que el tema de hoy pues es la casa del placer. Y el objetivo de este tema es que sepamos que Dios tiene una casa del placer, pues, que es la iglesia. Es nuestra vida y debe de ser nuestro hogar también, la casa del placer. Ese es el propósito de Dios, pues, donde nosotros encontremos satisfacción, alegría y gozo, en fin, todo lo que necesitamos para vivir en amistad con Dios. Ahora, la casa del placer tiene la característica de Dios, fíjese, hermano, tiene la característica que es un punto de reunión celestial con terrenal, pues. La unión de lo celestial con lo terrenal se llama Mahanaim. Mahanaim en hebreo quiere decir un campamento, la unión de dos campamentos, un celestial y el otro terrenal. ¿Se acuerdan cuando Jacob iba huyendo de Saúl, verdad? Que miró ahí que ángeles subían y bajaban y dijo, esto es casa de Dios, es el Mahanaim. Entonces la casa del placer de Dios, hermano, es casa de placer porque es la unión de dos campamentos, como le dije. Y ahí en Génesis 2:10, el hermano, más volumen por favor, hermano. El hermano decía que tenía cuatro ríos, fíjense. Y esos 4 ríos son 2 celestiales y 2 terrenales. El Pisón y el Gijón son los celestiales. Y los terrenales son el Tigris y el Éufrates, que son los que están ahí, pues. Los otros no están. El Pisón y el Gijón no están, porque son celestiales. Y por eso los arqueólogos bíblicos se quiebran la cabeza buscando dónde están. Es que no están, porque son celestiales. Ahí solo está el Tigris y el Éufrates. Ahí en Irak, ahí están esos 2 ríos. Pero el Pisón y el Gijón, fíjense, son celestiales. Entonces es la unión. Por eso el huerto del Edén era una casa de placer para Adán y Eva. Ahí lo tenían todo, porque es la unión, es el punto donde se une lo celestial, es el punto virtual, digámoslo así,
donde se une lo celestial con lo terrenal. Entonces cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, dice el apóstol Pablo, que somos transportados, entramos al lugar santísimo del cielo a adorar a Dios directamente. Porque aquí, hermano, ocurre una puerta dimensional, pues, que los hombres andan buscando por todas partes. Cuando empezamos a adorar a Dios, se abre lo celestial y se junta con lo terrenal. Entonces es la unión de lo celestial con lo terrenal. A eso se llama Mahanaim, el campamento celestial con el campamento terrenal. Entonces ahí en el Edén, fíjense, estaban 2 ríos celestiales y 2 terrenales. Era la unión, era el lugar, era la puerta dimensional donde los seres humanos podían comunicarse con Dios, y que si hubieran querido para entrar al cielo, pues era el huerto del Edén. Entonces los ríos celestiales, me llama la atención, fíjese que los ríos celestiales, el pisón quiere decir, significa engrandecer. A ver, hermano, póngalo ahí está, ¿verdad? Y el Gihón significa plenitud. O sea que, fíjese que lo celestial de Dios trae el engrandecimiento y la plenitud para el ser humano. Si nosotros queremos tener una casa de placer sin Dios, solo va a ser terrenal, pues. Y ya ve la casa de placer terrenal que veíamos al principio, los epicúreos y los estoicos. Esa es la casa de placer de los hombres. Unos se dedican a la carne totalmente y otros a la espiritualidad, pero sin Dios, sin el Señor Jesucristo. Entonces, esa es la casa de placer del mundo. Ahora, la casa de placer de Dios toma en cuenta a Dios. Y eso es lo que engrandece al ser humano y lo que lo llena de plenitud. Cuando nosotros estamos en paz con Dios, vivimos satisfechos. Ahora los 2 ríos terrenales, el Tigris, fíjese, significa fluir, y el Éufrates significa fértil. O sea que cuando nosotros, fíjese, entramos a la casa del placer de Dios, Dios nos engrandece, nos llena, y entonces fluimos y nos hacemos fructíferos en la tierra. O sea que estar en la casa del placer de Dios es lo mejor que nos puede pasar, pues. Es lo mejor para el ser humano. Y eso era el huerto del Edén allá con Adán y Eva. Eso era lo que Dios quería. Lo que Dios quería era que el huerto del Edén creciera y cubriera toda la tierra. Y que toda la tierra fuera un huerto del Edén. Por eso el enemigo se metió para romper eso, porque sabía que si los hombres se meten al huerto del Edén, ya no le hubieran puesto atención a él. Entonces se metió anticipadamente y rompió el asunto, pues rompió la bendición. Y eso es lo que hoy Dios está restaurando, pues con nosotros en la tierra, la casa del placer. Por eso ya vimos ahí, como decía el hermano Delgado, aquí en la iglesia, hermano, tenemos que venir a encontrar el gozo, la plenitud del gozo. Dice el salmista que hay plenitud de gozo y delicia de manjares, porque es la casa del placer de Dios. Entonces, note, hermano, para terminar, note que una cosa es la casa del placer de Dios y otra cosa es la casa del placer del mundo, pues. El mundo quiere encontrar placer sin Dios. Y entonces, como los epicúreos, le dan rienda suelta a la carne, porque dicen que solo esta vida tenemos, y si nos morimos, ya no la hacemos. Y le dan rienda suelta a la carne. Entonces decían, comamos y bebamos que mañana moriremos. Se acaba todo. Y están los estoicos, los que se creen muy espirituales, los que dicen, por ejemplo, que no ven, que lo que miran es el corazón de la persona, que no ven su exterior, que no les importa si es feo, alto, bajo, chaparro, gordo o delgado, sino que lo que miran es el corazón, los sentimientos. Esos son los que se creen muy espirituales, pues, pero son estoicos. Encuentran placer en esas cosas sin Dios. ¿Comprende? Muy bien. Tiempo para preguntas, pues. Vamos a dejar tiempo para preguntas, hermana. Sí. Hermano pastor, entonces tal vez nos deja ver esta enseñanza como Adán y Eva se cansaron o pusieron los ojos, desviaron su mirada en lo que realmente tenían que, y por eso ya no sintieron, no
digamos como que se cansaron de estar ahí en el huerto, que era la casa del placer, y entonces ya se cansaron y miraron afuera. Entonces ya el Señor dijo, no, ustedes ya no están viendo lo que necesitan verme a mí, los saco, porque, ¿verdad? Y así yo creo que le pasa, así como le pasó al hijo pródigo. Él lo tenía todo en la casa, pero se cansó, salió. No, no es que se hayan cansado. La Biblia no dice que se hayan cansado. La serpiente los engañó, pues. Es el ejemplo que les ponía yo el viernes. Me acuerdo que les hablaba yo, por ejemplo, cuando alguno de los cónyuges siente que ya no ama al otro, pues. Por ejemplo, la esposa dice, es que ya no amo a mi esposo. O el esposo dice, no, es que ya no amo a mi esposa. Es un engaño del diablo. Porque lo que quiere el diablo es romper esa casa de placer. Si ahí lo tiene todo, ¿qué va a ir a buscar a otro lado? Hacer otra casa de placer le va a costar saber cuánto. No, ahí lo tiene. Lo que pasa es que el diablo lo engaña, pues lo hace ver a uno cosas que no son. Así le pasó a Adán y Eva, pues no es que se hayan cansado. Ahí ellos estaban felices ahí. Lo que pasa es que entró la serpiente y los engañó. Hizo ver a Eva algo que era cierto, pues, pero fuera de tiempo, antes de tiempo. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros en la iglesia, pues. Si esta es la casa del placer de Dios, fíjese, hermano, ¿por qué muchos no vienen? O vienen tarde con usted, o se alejan de la iglesia, porque el diablo los engaña. El diablo los hace ver que ya no hay nada bueno, que ya no hay más, que aburrida la iglesia, y se van. ¿Y a dónde otro lado van a ir? Si esta es la casa del placer, ¿comprende? Aquí está la plenitud y gozo de Dios. Pero eso fue lo que le pasó a Adán y Eva, pues. Ellos estaban contentos. Yo le aseguro que si le preguntáramos a su espíritu, suyo de usted, si está contento aquí, va a decir, sí, claro, aquí me quiero quedar siempre. Pero si le preguntamos a su alma, el alma va a decir, no, yo me quiero ir allá, porque el diablo la vive, a quien engaña es al alma, pues, que es figura de Eva. La hace sentirse cansada, que ya no puede, que el privilegio le quita mucho tiempo, y entonces la engaña y la saca. ¿A dónde se va a ir si esta es la casa del placer de Dios, hermano? ¿Comprende? Entonces lo mismo le pasó entonces a Eva y a Adán, pues lo que nos pasa a nosotros en la iglesia. Porque muchos culpan fácilmente a Eva, pues, o a Adán, que por qué se salieron del huerto. Pero mire cuántos se salen de la iglesia, hermano, y este es el paraíso ahora de Dios. Aquí está el árbol de la vida, y hay árboles que dan fruto, y de toda semilla o de todo fruto de esos árboles podemos comer, que son los ministros, pues. Y aquí está el árbol de la vida, que es el Señor Jesucristo. Pero ¿por qué muchos no vienen o se van? Porque el diablo los engaña, pues. Y no se dan cuenta que no hay otro lugar. Van a ir a parar allá como estoicos o epicúreos, y eso sí los va a hastiar. Porque vivir por los instintos, como los animalitos, cansa al ser humano. Porque nosotros sí podemos pensar. Y como decía el hermano, tenemos voluntad. Entonces solo vivir por instintos cansa y agota. Pero esta es la casa del placer de Dios, ¿comprende? Entonces no es que se hayan cansado, sino que los engañó, pues. Lo que la Biblia dice es que el diablo los engañó, los hizo ver cosas que no les correspondía todavía tomar. Muy bien, otra pregunta, hermanos. Levante su mano, solo que uno por uno, por favor. Ahora, hermanos de la alabanza, pasen aquí al frente. Vamos a alabar y adorar a Dios mientras alguien se anima más con preguntas. ¿No hay preguntas, hermano? A ver, ya tiene una pregunta el hermano. No tenga pena, pregunte, hombre. No tenga pena. Déjeme que yo juzgue la pregunta y que le diga si procede o no procede. A ver, sí, hermano. Pastor, los lugares celestiales que habla, que dice que el Señor nos quiere ver ahí en esos lugares, ¿a qué se refiere? ¿A eso? No, los lugares celestiales son los 7 cielos que hay. Y dice la Biblia que ya estamos sentados en los lugares celestiales, dice Efesios 1, con Cristo. Ya nos sentó, o sea que el Señor ya nos mira allá, pues. Pero se refiere a los cielos que hay, que no son 3. El apóstol Pablo fue llevado al 3er cielo, pero después él mismo dice que hay 7 cielos, pues. Otro día les enseño eso, por causa del tiempo. Pero mientras estamos aquí en la tierra, podemos llegar hasta el lugar santísimo del cielo donde está Dios. Porque entonces se abre la puerta dimensional
y se junta el campamento terreno con el celestial. Por eso los ángeles vienen aquí y nos ministran y se gozan con nosotros. Ya ve que cantamos un canto, hay un canto así, ¿verdad? Que dice, ¿cómo dice? Ángeles que bajan y suben. Y entonces, porque es el momento en que se unen los dos campamentos, y eso se llama Mahanaim. Pero eso ocurre cuando en la casa del placer de Dios. Eso no lo va a ver usted en ningún otro lado. Claro que el mundo tiene eso. Si usted va con un espiritista, lo va a transportar al infierno. Va a llamar a los demonios para que le hablen, pero esa es una unión también de un mundo espiritual con un terrenal, pero es la casa del placer del mundo, pues, que es la casa de destrucción. Por eso dice ahí en Amós 1:5, le dice Dios a esa ciudad que la va a destruir, porque es la casa del placer del mundo. Pero hay una casa de placer de Dios que ahora es la iglesia de Cristo. Amén. Muy bien, pongámonos de pie, pues, hermanos, ya que no quieren preguntar. Está bueno.